Bien, para este ejercicio, el agua se emplea en un proceso de refrigeración que sale de un intercambiador de calor de tubo y coraza a 60 grados Celsius y se alimenta por la parte superior de una torre de tiro inducido y se desenfriará hasta 30 grados Celsius. La torre de enfriamiento tiene como relleno listones de madera. La velocidad máxima del agua a lo largo no debe exceder los 6.000 kilogramos de agua por metro cuadrado hora, referida eh, respecto al área de la sección vacía de la torre. El aire seco frío entra por el fondo de la torre ocupando 2.5 veces la cantidad mínima necesaria para este proceso, entrando a 25 grados Celsius con una humedad relativa del 40%. El coeficiente de transferencia de masa es de 2.600 kilogramos de aire seco por metro cúbico hora. La densidad del agua a 45 grados es igual a 990.25 kilogramos por metro cúbico. La transferencia del calor se encuentra en ambas fases, teniendo como coeficiente de convección en la fase líquida de 14.745.33 kilocalorías sobre metro cúbico hora grado centígrado. Calcule C, inciso A, la cantidad real de aire seco ocupado. Inciso B, la altura de la torre. Bien, entonces tenemos una torre de humidificación donde se ingresa una cantidad que no tiene que ser mayor a los 6.000 kilogramos hora metro cúbico, con una temperatura de 60 grados Celsius a una densidad del 990.25 kilogramos por metro cúbico. Bien, en cambio la temperatura de la salida del agua es a 30. Bien, para el aire se cuenta con una temperatura de 25 grados Celsius y una humedad relativa del 40%. Desconocemos la temperatura a la salida, nos pide calcular la altura de la torre para un flujo másico, para un flujo de aire igual a 2.5 veces la cantidad mínima. Bien, entonces, partiendo de la ecuación de Merkel, ya saben que la altura va a ser igual a la altura por unidad de transferencia multiplicado por el número de unidades de transferencia. Bien, entonces, debido a que ya tenemos tanto el coeficiente de transferencia de masa y el coeficiente de convección en fase líquida, ok, uno de esos dos, fácilmente podemos ya encontrar la altura por unidad de transferencia, a excepción de que nos falta la velocidad del aire seco. Bien, entonces, para el número de unidad de transferencia, así o sí vamos a resolverlo por cuadratura de Simpson. Ok. Entonces, para aplicar la cuadratura de Simpson, sí o sí vamos a tener que encontrar los valores de extremo, o sea, los valores de inicio de la entalpía como los valores finales de la entalpía. O sea, la entalpía a la entrada como la entalpía a la salida. ¿Ok? Bien, entonces vamos primero encontrando humedades. Sabiendo que tenemos la temperatura a 25 grados y una humedad relativa del 40%, me voy hasta el punto donde parto de 25 a una curva de 40, bien, y procedo a trazar la línea en eh, el isoterma de manera decreciente, bien, como les había dicho, solamente para encontrar la temperatura de bulbo húmedo, que es 16 grados centígrados. Bien, entonces una vez que tengo la temperatura de bulbo húmedo, fácilmente puedo hallar la entalpía, ¿no? Entonces me voy a la tabla 3 para encontrar la entalpía. En este caso es de 10.7 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Ahora, como ya tengo la entalpía y como no tenemos ningún dato, vamos a tener que ocupar la ecuación de operación solamente para encontrar el dato de la entalpía a la salida. Bien, pero como también desconocemos la cantidad reales
que se maneja del flujo de aire seco, vamos a tener que trabajar con máximos y mínimos. Bien, si yo quiero calcular la cantidad mínima, voy a tener que encontrar la entalpía máxima a la salida. Entonces despejo aquí lo que es la flujo de aire mínimo y voy a tener que encontrar el flujo de aire, la entalpía máxima. Bien, entonces, primero planteo mi primer punto de operación para trazar mi línea de operación. Ya saben que para plantear el primer punto de operación necesito sí o sí todos los datos que tengan su índice 1, o sea, temperatura del agua y entalpía. Bien, entonces con esa intersección voy a tener mi primer punto de operación. El segundo punto que me va a servir es la temperatura o sea, a la entrada del agua, que son 60 grados. Bien, ya saben que para encontrar la entalpía máxima tengo que trazar una línea que inicie con el primer punto de operación y termine hasta la altura de la temperatura de tal forma que cruce o corte de manera tangencial la curva de equilibrio. ¿Ok? Entonces una vez que ustedes ven que su trazado corta por un punto de la línea de equilibrio, proceden a lecturar su entalpía. En este caso la entalpía 2 máxima es de 90.5. Bien. Entonces, si tenemos 90.5 para la entalpía máxima, lo reemplazamos dentro de la fórmula, ¿bien? Y como no tenemos una cantidad exacta de agua a procesar, vamos a tener que ocupar esa cantidad máxima permitida, que son los 6.000 kilogramos de agua por hora metro cuadrado. Entonces, kilogramos de agua se va, centígrado con centígrado se va, kilocaloría con kilocaloría, y me va a quedar que la cantidad de aire seco mínimo es de 2.256.63 kilogramos de agua, pero kilogramos de aire seco sobre hora metro cuadrado. Bien, es una velocidad máxima. Ahora, como ya tengo la cantidad mínima, puedo calcular la cantidad real. Entonces, sé que la cantidad real es 2.5 veces la cantidad mínima. Entonces, reemplazo la cantidad mínima en la fórmula, voy a tener que la cantidad real de aire es de 5.639.09 kilogramos de aire seco sobre hora metro cuadrado. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Rodrigo, una Bien, pregunta. En dime. en el caso que, por ejemplo, en este ejercicio nos da la densidad del agua, pero en el caso que no nos dará esa densidad y tenemos las dos temperaturas del líquido a la entrada eh, y a la salida, por Ujú. ejemplo, 60 y 30, para allá la densidad, ¿con cuál de los dos valores busco en tabla o es que tengo que sacar un promedio entre esas Tempera- dos temperaturas? temperatura media. Entonces, tengo que sacar la temperatura media y a esa temperatura voy a tabla y mi densidad. Exacto. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, Rodrigo, ¿nos puedes explicar, porfa, cómo puedes calcular de forma analítica algunos este, datos de la gráfica? ¿Cómo? A ver, explícate. Digamos, ¿cómo lo calculas de forma analítica cuando sacas datos de la gráfica? Por decir, cuando partiste la temperatura y después a la entalpía A ver, ¿cómo más o menos? ahí, digamos, partiste la temperatura 30 grados Ya. y luego has elevado la entalpía en 10,7. Ujú. Te pregunto si se puede sacar de manera analítica o es siempre al filo de la gráfica, ¿no? Gráfica nomás. Para esta parte es gráfica.
Incluso el ingeniero les enseña con gráfica. No hay nada analítico. Así que para su examen tienen que irse así con esta gráfica de entalpía versus temperatura impreso para diferentes unidades. Ya está ahí. Pensé que era analítico, ¿no? Como la otra hoja. No. Yo sí voy. ¿Alguna otra pregunta más? Rodrigo, respecto a las temperaturas medias, creo que en anteriores ejercicios no hicimos eso. O sea, ¿en qué caso tendría yo que utilizar una temperatura media para poder hallar la densidad o solo una temperatura? Porque creo que en un ejercicio que hicimos anteriormente solo utilizamos una temperatura y no hicimos promedio de las temperaturas. Sí, sí, ese fue mi error. Incluso creo que les dije, aquí tendría que ocuparse la temperatura media. Ah, ya, ok. Entonces siempre voy a ocupar temperatura Ajá, media. Siempre debo exacto. hacer eso. Sí, sí, sí. Y creo que es el flujo másico del agua. Ese también debería ser promedio, la L promedio. Dentro de esta fórmula, Creo que sí. a Estuve viendo ver, algunos den- modelos. den- dentro de esta fórmula, Exactamente. O sea, si voy a usar la temperatura promedio, entonces esa L también debería ser promedio. no. Esa L dentro de la fórmula es directamente la cantidad de agua que ingreso. En Bien. caso no tuviera ese dato. Em, Muchas veces los dan. Que básicamente en esta ecuación, o bien te da el dato del agua, o bien te da el dato de eh, el flujo máximo. Y hubo casos, obviamente, donde no hay ninguno de los dos que hemos hecho. Pero existe otra forma, digamos, de encontrar justamente el flujo de aire seco. Y así vamos a tener, digamos, este dato del aire seco, entonces vamos a encontrar el flujo de agua que se alimenta. ¿Me entienden? Sí, sí, comprendo. Ya, entonces las temperaturas siempre van a ser medias. Ya la L no es No, problema. directamente es igual a lo que ingresa, todo el agua que ingresa. Que si así se dieron cuenta, aquí nunca hemos calculado cuánto es la cantidad de agua que sale, ni tampoco es necesario. Cierto. Nunca lo hemos hecho y no es necesario. Y si lo fuera, lo único que tienen que hacer es directamente restar lo que es la cantidad de agua que ingresa menos la cantidad de agua que se evaporó. Bien, ya saben cómo calcular la cantidad de agua que se evaporó, que simplemente el flujo de aire seco por las diferencias de humedades. Nada más. Si es que si a algún caso les pide calcular, pero en todos los ejercicios que he visto nunca pide calcular la cantidad de agua a la salida. Rodrigo, Sí, hay una fórmula que el ingeniero nos dio sobre el flujo másico de agua condensada. ¿Esa es similar a la fórmula del flujo de agua evaporada? es lo mismo. Me Es lo imagino mismo. que es lo mismo, es ese y menos la entalpía, perdón, la humedad es absoluta. Mm, ya. Bien, Rodrigo, entonces, cuando, por ejemplo, dijo de la L promedio, sería en el caso ocupar esa L promedio cuando el ingreso en la parte, en el punto 2 te da el caudal del agua, pero para reemplazar ahí en la ecuación de la línea de operación ¿no? y tenemos la L, entonces sí o sí necesitamos la densidad y como hallamos esa densidad, sacando un promedio de las dos temperaturas, entonces convertimos a L, ¿no ve? Entonces ahí sería L promedio en la ecuación. Exacto. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta?
¿Quedó claro hasta aquí, no? Bien. Entonces ya tenemos la cantidad real de aire. Podemos calcular la entalpía a la salida. Despejo lo que es la entalpía de la ecuación de operación. Reemplazo los datos que manejamos como en la entalpía a la entrada, la cantidad de agua a procesar. Bien, el CP del agua, que siempre es líquido, se asume 1 kilocaloría, kilogramos, grado centígrado. Y ya colocamos aquí la cantidad real de aire. Entonces, simplificamos kilogramos con kilogramos, centígrado con centígrado, hora por metro cuadrado igual a hora por metro cuadrado, y vamos a tener que la entalpía a la salida es de 42.62 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Bien, y con eso ya podemos realizar la cuadratura de Simpson. Para hallar el paso, simplemente agarramos y restamos la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada dividido entre la cantidad de veces que deseamos analizar, en este caso 6, vamos a tener que el paso es igual a 5.32 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco. Bien, entonces lo que me queda es realizar la tabla. Ya saben que los números de análisis o la cantidad de puntos a analizar es 1 más el número de pasos o el número de puntos a analizar. Por eso vamos a tener 7. Como primer punto, obviamente, la entalpía a la entrada, y como último punto, la entalpía a la salida. Lo único que me interesa encontrar es datos intermedios. Bien, entonces, ya tengo la entalpía en el proceso, me falta encontrar la entalpía en equilibrio. Bien, entonces primeramente vamos a trazar lo que es la línea de operación. Ya el primer punto es más sencillo y el segundo, tener una temperatura de 60 y una entalpía de 42.62. Hallamos la intersección y trazamos y unimos esos dos puntos y vamos a tener ya nuestra línea de operación. Y el de arriba ya saben que es nuestra línea de equilibrio. Bien, ahora lo que me queda es trazar la pendiente que tendría de punto a punto, ¿ok? Para encontrar las entalpías de interfaz o entalpías de equilibrio. Bien, para el cálculo de la pendiente, ya saben, por el método de Mickley, donde la inversa del coeficiente de transferencia de masa sobre la inversa del coeficiente de convección en la fase líquida va a ser igual a las diferencias de entalpía menos las diferencias de temperatura. Por medio de esas dos, o bien tienen las entalpías, o bien tienen las temperaturas, o en este caso los coeficientes, ya sea de transferencia como de energía, podemos encontrar la pendiente. Bien, entonces como sucede que la transferencia de calor sucede en ambas fases, no simplificamos el coeficiente de convección en la fase líquida. Bien, así que nos tienen que proporcionar ese dato, cosa que lo tenemos. Tanto el coeficiente de convección para la transferencia de materia como el coeficiente de convección para la fase líquida. Entonces, simplificamos hora por metro cuadrado por hora por metro, al cubo. Y vamos a tener que toda esta operación es de 5.67 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. Bien, cosa que tendría que coincidir con estas unidades de acá. Se supone que la entalpía es kilogramo, perdón, kilocaloría sobre kilogramo. Todo esto dividido entre grados centígrados. Y coincide. Pues vamos a tener kilocalorías, kilogramos, grados centígrados. Bien, y con eso ya tendríamos calculado la pendiente. Ahora, el detallito es llevar esto a la gráfica. Entonces, para poder llevar justamente ese valor a la gráfica, nosotros vamos a hacer un artificio. Bien, entonces despejo lo que equivale todo este valor de acá. Ya todo esto le elevo a la cotangente o a la tangente a la -1. O sea, todo ese valor para calcular el ángulo de la pendiente. Entonces, una vez que ustedes calculan lo que es la pendiente a la -1 o la cotangente, vamos a tener que la pendiente sería de -80 grados.
Bien, es más sencillo que estar viendo como en cálculo 1, ¿no? Que esto sería sus valores de y para x sería 1, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, por cada unidad de x que se muevan, tendrían que moverse 5.67 unidades de y. Eso es la forma de interpretar. O directamente calculan su pendiente y trabajan con un transportador, que es más sencillo. Entonces, una vez que tienen una pendiente de menos 80 grados, ya simplemente se van a la gráfica. Bien, como ya tenemos justamente los dos puntos de operación, lo único que me queda es reflejar esa pendiente a la gráfica, ¿no? Entonces, menos 80 grados sería del 90 hacia el lado izquierdo, ¿no? Menos 80 grados o directamente serían 100 grados positivos. Bien, y por eso es que se le tiende un poco inclinada, no es recta. Entonces, una vez que ya trazan su pendiente, lecturan su entalpía en la interfaz, en este caso es 23. El mismo caso para el último punto. Bien. Una vez que trazan su pendiente a menos 80 grados, vamos a tener que la entalpía en la interfase para el punto final es de perdón, de 96.3. Y con eso ya tenemos justamente los datos. ¿Dudas? ¿Entendieron esa parte del ángulo de la pendiente, no? Rodrigo, una consulta. Esa gráfica que nos está mostrando de entalpía, ¿qué Ujú. gráfica es? Disculpa. O con hitos, tabla A3. Ah, ya. Ya les Gracias. había dicho que para la tabla, para esta gráfica, tienen que agarrar la tabla A3 y trabajar las temperaturas y las entalpías de esa gráfica. Y ya van a formar su curva en un Excel. No, no es tan complicado. O sea, si saben Excel básico, ustedes pueden trazar esa curva fácilmente. Bien. Eh, ¿Otra pregunta? Rodrigo, disculpa, yo hice la tabla, mi tabla en Excel, mi gráfico con la tabla A3, pero no me Ujú. sale así como el tuyo. No sé si yo me estoy equivocando en algo. ¿Qué te sale exactamente? Em, Porque no he usado tampoco toda la tabla, creo que hasta el 340 de la entalpía, Ajá. pero no me sale así, como que el tuyo es más amplio en la parte inferior, pero el mío no es Claro. así. Y tampoco empieza de Eh, 18. El no, mío no, empieza. claro, claro. Ya. Ahorita al terminar ya la identidad, es decir, cómo les tendría que salir la tabla real, porque esta es una tabla que fácilmente puedo manipular la escala de tal forma de que se pueda apreciar eh, todo el área de trabajo, porque le voy a mostrar esto. ¿Qué pasaría si ustedes de verdad trabajaran con la gráfica real? Ya al final les voy a mostrar exactamente. ¿Ya? Porque este es manipulado, obviamente no. Yo sé que hay más aquí abajo todavía y mucho más arriba, ¿no? Es como que solamente he trabajado con esta sección nomás de la gráfica. Solamente para que se vea más amplio el. Bien, Ah, ya, ok, gracias. ¿alguna otra pregunta más? Rodrigo, una consultita. Ujú. En el caso, por ejemplo, aquí estamos trabajando con sistema internacional. Las gráficas están en el sistema internacional, pero si tuviésemos en el sistema inglés, simplemente convertiríamos. Exacto. Ah, ya, Esa cosa sencilla. Convertir las unidades de internacional a inglés y nada más. Y vuelven a hacer la gráfica. ya está bien. ¿Alguien más?
Entonces, lo que sigue es justamente encontrar los datos intermedios en cuanto a las entalpías de operación, ¿no? Y para encontrar datos intermedios ya les había indicado. Tienen que agarrar este valor y restar el h, o sea, el paso. Y van a tener un valor. Para hallar el siguiente, simplemente, o bien agarran este valor de acá y, y le suman 2 veces el paso, o directamente agarran el valor que han encontrado y le suman el paso y hallan el siguiente. Y así sucesivamente hasta que cuando lleguen aquí y la suma que encuentren es, o sea, la suma que hagan del valor que han encontrado en esta casilla, más el paso les dé el 42.62. Bien, pues una vez que hacen eso, ya lo único que me quedaría es encontrar justamente las entalpías de interfaz. Entonces, por el primer punto intermedio de 16, me voy hasta la línea de operación, subo a menos 80 grados hasta la curva de equilibrio y leo su entalpía en equilibrio. Bien, que es de 29.5. Lo mismo para el segundo punto, que es 21.3, me voy hasta la línea de operación, subo a menos 80 grados hasta la línea de equilibrio y procedo a leer su entalpía, que en este caso es 37.5. El mismo caso, 26.7, que es el siguiente punto, me voy hasta su línea de operación, subo a menos 80 hasta la línea de equilibrio y procedo a leer su entalpía, que es 47.8. El siguiente punto, que es 32, me voy hasta la línea de operación, subo a menos 80 grados hasta la curva de equilibrio y procedo a leer su entalpía, que es menos 61.6. Bien. Y el último punto, que es 37.3, me voy hasta su línea de operación y subo a menos 80 grados hasta su línea de equilibrio y procedo a lecturar su entalpía, que es de 77.8. Entonces tendríamos hallado cada punto intermedio, o sea, cada punto de interfase o equilibrio. Bien, y como ya tenemos cada punto en equilibrio, cada entalpía en equilibrio, lo único que me queda es realizar justamente esta operación. Resto, bien, la entalpía de equilibrio menos la entalpía de operación y le saco su inversa, ¿no? Y le va a salir justamente esos valores. Bien, ahora cada uno ya le designo una variable, ya saben, el primer punto es y sub 0, el último punto es y sub n y todos los valores intermedios ya inicia el conteo, 1, 2, 3, hasta todos los puntos. Bien, y ahora que me queda es reemplazarlo dentro de la cuadratura de Simpson. Bien, ya sabiendo que h es de 5.32 y ya saben qué es lo que significa cada variable. Vamos a tener que todo el valor de la integral es 1.55. Bien, entonces si es 1.55 me voy nuevamente a la ecuación de Merkel. Ya tengo lo calculado lo que es el número por unidad de transferencia. Me faltaría calcular la altura por unidad de transferencia. Para eso tengo la velocidad másica del aire, bien, y el coeficiente de transferencia de materia o de masa. Igual me lo proporciona el enunciado. Y el número de unidad de transferencia es un valor adimensional. Entonces simplifico kilogramo con kilogramo, hora con hora, metro cuadrado con metro cúbico, me va a dar metro. Entonces la altura de la torre para este ejercicio sería de 3.36 metros. Bien, y con eso tendríamos resuelto este ejercicio. ¿Alguna pregunta?
Bien. Y con eso concluiríamos humidificación. Todo el avance de humidificación. Ya vimos tanto la cómo se me olvidó el nombre. Cómo resolver ejercicios básicos, donde simplemente haya datos de entrada, datos de salida. Incluso hemos calculado lo que es eh, cantidad de agua evaporada, para qué nos sirve la cantidad de agua que se desea reponer, todo eso, ¿no? Bien. Ahorita les muestro qué es lo que sucede con la gráfica exactamente. A ver. Ya. Me quedo tardando. Bien, algo así les tendría que dar su gráfica, ¿no? A ver, espérenme. Está grande. La gráfica real, obviamente. Si ustedes colocan todos los datos. Bien. Como les digo, si hubiese trabajado con la gráfica real, es como que hubiese trabajado con esta pequeña sección de acá. Bien. Y obviamente no se contemplaría cada dato o cada proceso que he hecho justamente con esa sección de ahí, porque solo me va a interesar lo que sucede acá. ¿Me entiende? Esto ya no me sirve, esto tampoco me sirve, peor lo que está acá. Solamente esa sección donde está mi línea de operación y nada más. Bien, todo esto no me sirve, no me sirve y así. Por eso les decía que yo había, como es en Excel, fácilmente se puede manipular lo que es las escalas, ya sea para los datos para el eje Y como los datos para el eje X, de tal forma de que solamente se contemple esa pequeña sección donde yo trabajo. Bien, obviamente que ustedes cuando lo hagan, les va a presentar ese caso donde solamente trabajen así, una pequeña sección de esa enorme gráfica, ¿no? Bien, eso más que todo. ¿Así no te sale tu gráfica, por si acaso? Sí, exactamente así. ¿Ve? Por eso les dije. Y si ustedes resuelven justamente estos ejercicios, van a presentarse casos que es pequeñito, incluso mucho, que ni apenas ni se noten. Por eso les digo. Yo simplemente modifiqué la gráfica. No es modificar datos, sino directamente modificar la escala de trabajo para que se pueda contemplar todo lo que yo hago. ¿Bien? Y si por alguna Rodrigo, razón... Sí. como ya lo hiciste la gráfica, no sería molestia que lo podrías pasar eso al grupo. Digo, yo sé que ya deberíamos saber cómo hacer, pero para evitar alguna confusión o tal vez nos salga algún detalle, digamos, algún error. ¿Nos la podrías pasar esa gráfica, por favor? Si no hay molestia alguna. ¿Por qué son así? Digo, Ya. Se lo voy a subir en PDF, me imagino, para que lo puedan descargar, ¿no? Pero solamente para en estas unidades ya ustedes lo hacen en sistema inglés. Ok. ya, gracias.
¿Algo más antes de irnos? Rodrigo, disculpa la molestia, pero ¿será que nos podrías ayudar o por lo menos dar un vistazo de cómo resolver el ejercicio 17.13 del Alan Foss? 17.13. Era el Sí, 17.14 que nos dio como tarea el ingeniero. era el 14, sí. ¿Era el 14? Sí, Ese, por favor. Ay, ¿qué tiene ese ejercicio? Exactamente. Pues lo que tiene ese ejercicio. ¿puede mostrar el ejercicio, compañera? Lo acaban de enviar al grupo. Muy bien. Una torre de enfriamiento de empaques de tablilla de madera se enfría a 1000 galones por minuto de agua a 105 grados Fahrenheit y 90 grados Fahrenheit. Utilizando un tiro forzado en contracorriente de aire entra a 110 y 20% de saturación. Las medidas indican que el aire sale a 96 a una temperatura de burbuja. El regente de una planta desea enfriar agua a una temperatura tan baja como sea posible. La posibilidad consiste en incrementar la velocidad para que este fin. De tal manera que la derecha es 1.5 veces el aire usado con anterioridad. No se dará ninguna inundación en la torre a esta velocidad elevada. Pero sí es muy similar a lo que acabamos de hacer. Muy similar. ¿Cuál será la temperatura a la salida del agua que se obtenga con el mayor flujo de aire y cuál será la condición de salida del aire? ¿Cuál será la condición de salida del aire si se lo da supuestamente el problema? Se la creo la temperatura a la salida del agua. ¿Cuál será la temperatura a la salida del agua que tenga el mayor flujo de aire? ¿Cuál será la condición de salida del aire? A ver. ¿Cuál será la temperatura a la salida del agua que tenga el mayor flujo de aire y cuál será la condición de salida del aire? O sea, si les proporciona todos los datos, tanto del agua como la temperatura, la salida del aire. Ah, no, le da tanto entrada como el aire. No le entiendo lo que quiere, porque si les dan las temperaturas, o sea, los datos de entrada y salida de ambos fluidos, ¿para qué les pide calcular nuevamente eso? O sea, no entiendo por qué les pide calcular nuevamente salidas si ya tienen datos de entrada y salida. Lo que puede variar es la cantidad de aire que se desea ocupar.
No entender el problema. Esto les dio como tarea. Sí, parece algo confuso, pero eso es lo que nos pide el problema. Sí, es muy confuso. No entiendo por qué les pide calcular algo que ya tienen como dato. Tal vez en el enunciado se haya equivocado esa parte y mejor consideramos los otros puntos. Ya, pero no entiendo pues, el objetivo de su problema. A no ser que calculen altura o algo así, no le veo. Simplemente dice cuál será la temperatura a la salida del agua que se obtenga el mayor flujo de aire y cuál será la condición de salida del aire. Y justamente el problema es lo primero que les da, temperatura de entrada y salida de ambos fluidos. Mm, no, no le veo qué es lo que pide. A ver, tendría que buscar. Hay algo parecido en lo que avanza en el Alan Post? ¿O sea, han revisado su avance el Alan Post? ¿O no? La verdad no. Igual me parece un poco confuso, pero ¿Lo es? O sea, no le veo por qué. Bien. Déjenmelo revisar con más calma el Alan Post. Debe haber algo en su avance. Si no, veanlo ustedes igual, pero no, muy confuso el enunciado. ya está bien. Bien. ¿Algo más, jóvenes? Su segundo parcial está para el primero, perdón, para el 31 de mayo o para el 7 de junio. Segundo parcial es a mediados de junio, ¿A qué fecha? 14 y 17. Ah, tenemos tiempo entonces. Ya. Entonces con eso no pasaríamos a ayudante ya la siguiente semana. O sea, toda esa semana de su parcial. Y conmigo volveríamos el 21 directamente. Que para entrar a la parte de secado de sólido. Con eso tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 clases cabal. ¿Ok? Ya.